El tango ha estado muy presente desde comienzos de siglo en Uruguay, atravesando diferentes etapas en lo que respecta a su creación. A comienzos de la década del 60, las orquestas de tango uruguayas tocaban en las fonoplateas de las radios y en bailes. Fue una época de oro, la década del 60, a pesar de que la época de oro del tango fue en el 40, pero para nosotros acá en el 60 fue una época realmente muy importante, donde se trabajaba mucho. Las salas de baile eran completamente diferentes a las actuales, ¿no? Había muchos bailes barriales, pero bailes barriales había mucha cantidad, porque la gente se ha acostumbrado a estar en determinados lugares de la ciudad, como hoy, por ejemplo, puede ser la Ciudad Vieja, que está de moda. Bueno, en aquellos momentos no existían las modas y entonces la gente iba a los bailes del barrio, ¿no? Donde iban las familias. En aquel tiempo uno agarraba la página del diario de los sábados y estaba completa, las dos páginas centrales estaban completas de bailes. Los bailes en que tocaban las orquestas de tango eran compartidos con las orquestas tropicales. El tango siempre fue de los 30 para arriba. De los 30 para abajo se bailaba la música tropical. No quiero decir con esto que la gente de 30 años para arriba no bailara tropical. También bailaba tropical. Pero la pista tenía mucho éxito con las orquestas tropicales. Para los bailes, en general, yo creo que hasta ahora no ha cambiado tampoco. Hay que hacer un tango muy bailable. Los comienzos nuestros fueron siempre con un perfil medio de tango milonga, que eso lo implantó Roberto Firpo, por el año 16 o 17. Nosotros estábamos, yo diría que del 20, entre el 20 y el 30. Se podría catalogar que estábamos encuadrados dentro de eso. Acá estaba muy asimilado el ritmo de Donato Razzietti, bueno, pero el de D'Arienzo sobre todo, que D'Arienzo acá marcó una época también, ¿no? Tocar el estilo de la década del 20 también tenía sus críticas. Era un estilo marcado, muy elemental, atrasado para la época. Ya en el 50 nadie tocaba, orquestas que iban evolucionando no se tocaba así. El tango tiene que tener determinado corte. Si el tango tiene un corte, digamos, quebrado, ahí es bailable. Nosotros no podemos hacer, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo bailable, Adiós Nonino. Es imposible. Las orquestas de acá siempre fueron orquestas que trataron de tocar bien, las que eran más de avanzada. Otras no les importaba mucho y tocaban bien o mal. Importaba, bueno, tener su masa de bailarines o de gente que le escuchara las canciones, si eran pegadizas y eso, ¿no? Pero siempre tuvimos el problema de que las orquestas acá nunca fueron, por ejemplo, costó mucho estilos. En el Uruguay prácticamente no hubo estilos. Mientras que yo en la Argentina a veces lo converso con la gente, tengo 40, 45 estilos definidos en la historia, ¿no? Acá cuesta mucho. Razzietti tuvo un estilo. Ojo, no sé si era bueno o malo, eso pregúnteselo a los músicos. Pero era una orquesta muy elemental, con arreglos muy elementales. Pero ese ritmo de Razzietti entró con locura en los barrios de Montevideo. Donato Razzietti tenía la virtud de ser él un gran autor y entonces tocaba mucho sus obras. Eso hacía de que le diera un perfil muy personal. El 1-2 marcado con mucha fuerza facilitaba a los bailarines, que era lo fundamental. Entonces tenía, en julio hacía 17 y 18 bailes por mes, una locura. Yo estuve unos meses con la orquesta y no aguanté la chatura, digamos, desde el punto de vista musical, y fui a la orquesta Di Carlo y después formaba la orquesta Publia Pedrosa.
Lo que pasa que Puglia Pedrosa intentó un tango más estructurado, más complejo, más fino, más imitación, digamos, de lo que había en Buenos Aires. Las orquestas uruguayas tienen una forma de tocar, no son la copia de la Argentina. Nosotros tuvimos la felicidad de poder ir 5 años al Festival de la Falda en Córdoba. El Festival de la Falda en aquel tiempo era el festival más importante que se hacía en la Argentina. Y fuimos invitados nada más. Y luego después nos contrataron. O sea que eso da una pauta de que no estábamos invitando a nadie. El tango vivió puntos de inflexión que lo marcarían hacia adelante. En la década del 50 surge en Buenos Aires Astor Piazzolla, generando un debate que llega hasta el día de hoy con respecto al tango y su renovación. Tratando de recoger ese espíritu, surge en Montevideo el Club de la Guardia Nueva. El club se fundó el 8 de mayo de 1954 acá en Montevideo, ¿no? Y en ese momento el tango había empezado a tener ya poca predicamento popular, sobre todo el tango actualista, el tango de vanguardia, ¿no? Que es el que va haciendo punta, el que va abriendo camino. El Quinteto de la Guardia Nueva se formó en el año 60 más. Maravilloso para nosotros los músicos, ¿no? Pero la gente no quería saber de nada con eso. Ni con Piazzolla ni con el Quinteto de la Guardia Nueva, ¿no? La pelea era muy embromada, porque el tango, el tanguero no es como ahora, pero antes eran tipos muy conservadores, ¿no? Y no querían saber de nada, que de Gardel para cualquier lado, no. Todo está bien hasta que llegabas a Piazzolla, ¿no? Ahora hay gente que a veces se ha quedado parada en el tiempo, ¿no? No entiende las evoluciones, ¿no? Evoluciones que se dan en toda la música, cualquier tipo de música. Usted agarra 10 cancionistas, les hace poner el repertorio del 1 al 10, van a coincidir los temas, el orden va a cambiar, pero los temas son los mismos. ¿Qué es lo que le piden en la vinería o que le piden en tal lado? Y además es más fácil cantar siempre cosas que ya tienen referencia o éxito el tema, no que la hagan ellos. Yo siempre digo, le están aplaudiendo el tema, pero no lo que hace usted. Haga cosas distintas. Tendríamos que empezar por nuestra sociedad, ¿verdad? Tendríamos que empezar porque nuestra sociedad es una sociedad que le cuesta mucho, más bien diría yo que es enemiga de los cambios, en todo sentido, ¿no? Entonces el tango no puede estar ausente a eso. Piazzolla, cuando uno escucha su música, refleja Buenos Aires, es una música descriptiva por excelencia, un músico con una inspiración increíble, ¿verdad? Y que además impuso un estilo. Yo no lo considero un tango, es decir, ese tango que nosotros, los rioplatenses, entendemos por tango, que justamente no es el europeo. El europeo entiende mucho más a Piazzolla que lo que entiende al tango rioplatense. Bajo la influencia de Piazzolla y el Club de la Guardia Nueva, surgen en Montevideo músicos con un espíritu renovador, como Luis Di Matteo, Ariel Martínez, Agustín Carlevaro, Luis Pasquet y Camerata de Tango. Empezó la Camerata con un tango de cámara, es decir, un tango sin bandoneón, pero con polenta. Lo raro de la Camerata es que cuando arrancaba partes de canyengue y todo eso, canyengueaba y tenía polenta. Por ejemplo, mucho público de la música llamada culta, que empezó a escuchar la Camerata y le empezaron a gustar los tangos. No se escucha Hugo Balso, que era algo así, era director artístico del Sodre. ¿Qué es eso que están haciendo? No, esto va a un concierto. Tuvimos la suerte de tocar en el viejo estudio auditorio del Sodre antes que se incendiara, y ahí hicimos una gira por todo el interior.
Camerata tenía una particularidad que no se veía en las orquestas de tango, adquiriendo compromisos en lo social y en lo político, tocando para sindicatos y en recitales compartidos con los llamados cantantes de protesta. En ese proceso nos expulsan a todos los músicos de Camerata, nos expulsan del Sodre. Abrimos en Punta del Este, en el sótano, el primer café concert. Mientras tocábamos para la izquierda en los actos de Montevideo, abríamos un sótano muy inmundo, pero en Punta del Este y muy precario. A fines de la década del 60, el tango había perdido espacios, llegándose a hablar en la prensa de un momento de crisis. Luego del fallecimiento de Julio Sosa en 1964 y la desaparición de varias orquestas en Argentina, el fenómeno repercutía en Uruguay. Si bien existían orquestas funcionando todas las semanas, habían perdido espacios en los bailes con las orquestas tropicales y en los jóvenes que optaban por otros estilos más promocionados. El tango ha tenido siempre crisis. Yo puedo citar Cambalache, es un tango actual. Iba a ser actual hoy y va a ser actual dentro de 50 años. Y se escribió en el 36. Porque las letras de tango, como las letras de las músicas tropicales y las letras de los conjuntos de rock de hoy, justamente lo que están tratando de reflejar es un estado de la sociedad, ¿verdad? Y por eso que la muchachada se siente tan identificada con eso. Nosotros lamentablemente en el género del tango no tenemos tantos autores que hagan letras como para que el muchacho o el señor de hoy se sienta identificado con la realidad que está viviendo. La generación joven estaba más volcada a otro tipo de música. En determinado momento hubo una reunión de productores fonográficos allá por el año 60. Las grabadoras tenían su dependencia del extranjero, además, ¿no? Las que estaban en la Argentina, donde se dijo que había que ir desalentando las manifestaciones locales. De eso soy testigo.